para aquellos que tenemos esta parte más extrovertida quizás, pues es difícil quizás pensar en tiempos de contemplación, en tiempos de silencio, en tiempos de reflexión. Es como un tanto, no va tanto con la naturaleza de las personas extrovertidas, ¿verdad? Pero es un llamado a que lo podamos practicar, porque Jesús tenía este hábito para desconectarse de todo el ruido y de poder tener una perspectiva correcta y de poder tener una relación con el Padre. Y veíamos cómo es importante esta parte de desconectarnos un poco, aislarnos un poco, aunque parezca irónico en medio de una pandemia, aislarnos de manera que podamos escuchar y reflexionar en Dios y en su obra. Pero el tema de hoy, ahora yo creo que a los introvertidos pudiera ser un tanto conflictuado quizás, porque precisamente en esta personalidad que Dios nos dio, hay situaciones que se nos generan de manera más sencilla a unos que a otros. Y hoy vamos a hablar del hábito que tenía Jesús de construir relaciones interpersonales, de la importancia que Jesús le daba a hacer amistades, a tener tiempos de conocer y de acercarse a la gente. El hábito que Jesús tenía de construir relaciones llevaba en él en tomar esta iniciativa de conocer a otras personas y que iba más allá de lo superficial, y Jesús no se limitaba a un círculo de personas. No había, si usted se pone a leer los evangelios con la lupa de las relaciones interpersonales que Jesús hacía, nunca va a encontrar un perfil de decir, ay, Jesús se acercaba solamente a este tipo de personas. Había una gran diferencia entre los fariseos y Jesús, porque Jesús, él dice, y lo veíamos hoy en la escuela dominical, el reino de los cielos lo acercó a los pobres, a los vulnerables, a los enfermos, a los marginados, cosa que no había en el círculo religioso. Sin embargo, no era exclusivo. Jesús se acercó a maestros, se acercó a los fariseos, se acercó a gente importante, a jefes de sinagogas. Jesús tenía una relación y no había un círculo o un perfil para decir solamente Jesús se acercaba a ellos. Por el contrario, Jesús tenía el propósito de impactar a estas personas y conocer sus necesidades. Por lo tanto, iglesia, construir una relación en Jesús fue un hábito prioritario. Él sabía que las relaciones son la llave del corazón de la persona. No hay una manera distinta. Los encuentros de Jesús nos muestran múltiples maneras de construir relaciones y nos enseñan que el mundo puede ser cambiado, comenzando con nuestras relaciones interpersonales. Jesús ciertamente tenía amigos cercanos, un círculo no cerrado, pero sí muy cercano a él. Incluso de los mismos discípulos tenía un círculo aún más pequeño, el que se los llevaba al monte a orar. Era tanta la confianza de Jesús para algunos que cuando él estuvo en el Getsemaní, pidiendo al Señor que se hiciera su voluntad aún a pesar de él y de sus miedos, a mí me sorprende ver a un Jesús que dice, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios con nosotros, se acerca a un humano y le pide que ore por él. ¿Cuánta necesidad no tendremos, hermanos, de hacer relaciones si Jesús mismo, con sus amigos más cercanos, tenía la confianza de decir, me siento tan triste y necesito que oren por mí? Me siento devastado, por favor ayúdenme en oración. Jesús es una muestra clara de que es importante tener amigos.
Y si bien tenía un círculo cercano donde él abría su corazón, también tenía la capacidad de ser amigo, de acercarse, de tener una relación con otras personas. Y con muchos construyó una relación con el propósito de acercarlos al reino de Dios. Saben, en el libro precisamente de los hábitos de Jesús, J. Dennis es la autora, y dice que los mormones, la iglesia mormona, hizo una encuesta y ellos han cambiado su estrategia evangelística porque se han dado cuenta que el promedio de conversiones por medio de las casas era de cerca del 0.1% de alcanzados. Por cada 1000 puertas que tocaban, solo una familia se convertía. Pero también descubrieron que el promedio de conversiones entre las personas invitadas a reuniones generales en hogares de sus amigos fue del 50%. No aplaudo la doctrina de la iglesia, pero si algo de ellos se han dado cuenta es que el sistema de hacer relaciones impacta mucho más que el ir casa por casa. La lección de este espacio es crear vínculos, la necesidad de crear vínculos. Y quiero hablar de 3 aspectos que podemos hacer para precisamente acercarnos y poder empezar a construir relaciones que Jesús hacía. Y el primer pasaje que quiero que me acompañen es Juan 4, del 4 al 11, una historia sumamente conocida, la mujer samaritana. Permítanme leerlo. Juan 4 del 4 al 11 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Recordemos, hermanos, que en estos sermones, a pensar o reflexionar en los hábitos de Jesús no es buscar la centralidad del pasaje en el sentido del mensaje prioritario de Juan 4. En este caso vamos a ver la actitud de Jesús que nos revela Juan 4. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es que Jesucristo da el primer paso para iniciar esta relación. Jesús abre la conversación. Jesús se acerca. La mujer samaritana jamás le hubiera dicho palabra a Jesucristo, porque ellos, como dice aquí, eran enemigos. Y es que nosotros lo vemos como algo no tan inusual, o no es inusual ver a Jesús hablar, pero este escenario de verdad debería serlo. Jesús toma la iniciativa, crea una atmósfera de confianza para que la mujer baje sus defensas y abra el corazón. Jesús da el primer paso. Y no solo eso, sino que todavía le pide algo, ¿verdad? Dame de beber, ayúdame. Pero no podemos entender la conmoción que esta mujer debió tener al escuchar a un judío hablarle y pedirle algo. Eran demasiadas cosas las que Jesús estaba rompiendo por el hecho de pedir agua. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, pero así fuertes. No hay una manera de explicar lo que nosotros
vamos a entenderlo en la forma en que ellos literalmente reñían, sí, porque los judíos que se quedaron en Jerusalén y que no fueron al exilio a Babilonia, muchos de ellos se juntaron con los cananeos o con los cananitas, hicieron una mezcla y surgen los samaritanos. Y a raíz de eso surge una religión sincretista. De hecho, los samaritanos hicieron su propio templo, el templo de Gerizim, en el lugar en el que ellos estaban. Por eso la samaritana dice, es que ellos dicen que en este templo y los judíos dicen que en este, porque ellos tenían otro templo. Eso se hace durante el periodo de silencio. Es muy interesante, pero aquí el punto es el rechazo que había un coraje. Si alguien es nacionalista, son los judíos, y entonces había un rechazo por el hecho de ser samaritanos, y además mujer, y además una mujer marginada socialmente. Se dice que las mujeres bajaban al pozo temprano, y pues era el momento en que las mujeres ahí echaban la platicada y así, pero esta mujer iba al mediodía en pleno sol para que nadie la viera, y Jesús se encontró con ella. Y hermanos, aquí lo impresionante es la iniciativa de Jesús y todo lo que Jesús rompe para todas las cosas que Jesús quita para poder acercarse a esta mujer. Todas las barreras raciales, culturales, de género, morales y todas las costumbres de aquel tiempo, Jesús las tuvo que rebanar para poder acercarse. Jesús toma la iniciativa y lo hace de una forma tan gentil, porque le pide de tomar, busca una estrategia para acercarse a esta mujer. Y a lo mejor es irónico que yo hable de construir relaciones y no podemos ni salir de la casa. Yo quiero invitarte, iglesia, a que pienses cómo puedes construir relaciones ahorita en casa. Por el lado de la familia, yo te quiero invitar a que restablezcas tu comunión con la familia. Empieza tú, da el primer paso tú, rompe barreras, independientemente que tú no estés de acuerdo con lo que tus hijos están haciendo, con lo que tus hermanos están haciendo, incluso con algún familiar más cercano o en el núcleo de tu familia. Rompe la barrera que se ha puesto, ten la iniciativa y da el primer paso y restablece tu relación con tus familiares. Restablece la comunicación, construye. Si te has alejado con tu familia porque no son cristianos, iglesia, construye esa relación. Busca a tu familiar, da el primer paso, como lo hizo Jesús. Rompió barreras, rompió cultura y no estaba de acuerdo con la vida que ella llevaba, pero Jesús tuvo la iniciativa para que esta mujer bajara sus defensas y entendiera quién es Jesús. Tengamos iniciativa con nuestra familia. Y ahora con la iglesia. Sé que muchos de nosotros esperamos cuidarnos entre nosotros y quizás esperamos que se nos llame o se nos cuide, y créanme que lo intentamos, buscamos, procuramos, pero mi invitación en este mediodía, hermanos, es que tú te conviertas en la persona que te gustaría que fueran contigo. ¿Quieres que tengan cuidado de ti? Ten tu cuidado de otros. ¿Quieres que te llamen? ¿Por qué no llamas tú a alguien? Si te acuerdas en la semana de alguien, hermanos, no hay llamada, mensaje más hermoso
que recibir uno decir, solo quiero preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás? Nada más quiero saber eso. Así se inicia una relación, construye una relación. Conviértete en esa persona que cuida de su iglesia, que da el primer paso, que genuinamente quiere saber cómo está alguien. Busca a tu familia de la fe, llama para saludar. Estamos en un tiempo donde nos necesitamos, no nos podemos ver, no podemos actualizarnos después del culto. Usemos correctamente los utensilios que sí tenemos para cuidarnos y ver por otros. Ten la iniciativa de buscar a tu familia, tanto la familia que Dios te ha puesto, terrenal, y a tu familia de la fe. Conviértete en la persona que te gustaría que fuera contigo. Jesús tuvo el primer paso, y el segundo aspecto es que Jesús dejó de lado los prejuicios. Acompáñame a Mateo. Ay, no tengo el capítulo, permíteme, déjame lo busco. Nomás tengo el versículo. Me parece que es 4. Mateo, es que solo tengo el versículo, pero es el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo. Si me ayudas a buscar el capítulo para no perderme. Aquí está, es Mateo 9:9. Dice así, Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El libro de 12 hombres comunes y corrientes de MacArthur relata que Mateo, por mucho, era el pecador más notorio de los discípulos, o sí, la persona que más era rechazada por ser publicano. Un publicano, hermanos, era una persona traidora del pueblo judío. Dije que los judíos eran muy nacionalistas, o sea, era su pueblo, y estaban bajo el poder de Roma. El publicano había vendido literalmente su alma a Roma, en el sentido de que ellos compraban algo así, compraban los impuestos a Roma. Por ejemplo, ellos pagaban 2 millones de pesos a Roma de los impuestos. Él compraba esos impuestos o los pagaba a Roma, pero él recaudaba los impuestos del pueblo subiendo, obviamente en grandes cantidades, esos 2 millones, y todo era un robo para él. Entonces eran muy odiados tanto por el trato que ellos tenían con Roma, como que ellos mismos estaban robando a su propio pueblo y estaban abusando de su trabajo y estaban siendo crueles con ellos. Eran unos traidores. Literalmente estaban en el mismo círculo de las prostitutas. Ese era un publicano, era una persona muy odiada, por eso se llama con los pecadores y publicanos, o sea, era lo peor de lo peor. Y Mateo era uno de ellos. Era la gente más despreciada en Israel. Eran más dignos de escarnio, decía MacArthur en este libro, que los mismos soldados romanos. Ellos, la mayoría, eran muy despreciables. Y pues sus únicos amigos eran su mismo círculo. Entonces Jesús llega con Mateo o Leví, autor de este primer evangelio. Y llega con él y le dice, sígueme. Y
y Mateo lo siguió para no volver atrás. Pero vemos, y todavía Mateo hace una cena con sus amigos, con la gente que él conoce y con la gente que él convive, y Jesús va con ellos. Yo quiero que imaginen la escena de las peores personas del planeta y Jesús va con ellos. No sé a qué lo podamos asemejar, quizás narcotraficantes, quizás, no sé. Jesús va y se sienta con ellos y a uno de ellos los llama para hacer de su círculo. Para que esto pueda ser posible, es necesario dejar de lado tantas cosas que hay en la cabeza o que se nos han dicho de cómo son, qué son las personas y el valor que les da la sociedad. Para poder acercarme yo necesito hacer eso de lado. Jesús lo hizo consciente de su pecado y ahí lo ayudó a transformar, no quiere decir que lo dejó igual, pero ahorita el punto es el primer paso, esa cercanía. Jesús da el primer paso y deja de lado todo lo que la sociedad ha impuesto o todas las etiquetas que la sociedad ha puesto sobre esa persona. Iglesia, es necesario que para nosotros hacer o construir nuevas relaciones es importante, sobre todo en aquellas que sabemos que no conocen ni temen del Señor. Por muchos años se nos ha dicho que la amistad con el mundo no es de Dios, y es un pasaje muy mal contextualizado. Entiendo y sé que tenemos que tener cuidado porque efectivamente las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero Jesús tenía un propósito para acercarse a esas personas y era el impactar sus vidas. Jesús tenía sus amigos en los cuales confiaba, pero Jesús sabía ser amigo a aquellos que no temían de Dios y dejaba de lado sus prejuicios y no iba con espada desenvainada. Él se acercaba y no era uno más que etiquetaba sus vidas, sino los llevaba a la verdad. Daba el primer paso y quitaba prejuicios. Hay un estudio de Estados Unidos donde dice que el ser humano tiene 6 necesidades espirituales básicas. Y cuando usted construye relaciones, usted puede fomentar o puede alimentar por lo menos 5 de estas 6 necesidades básicas. La primera es la necesidad de creer que la vida tiene significado y propósito. La segunda es la necesidad de una comunidad y relaciones profundas. La tercera es la necesidad de ser apreciado y respetado. La cuarta es la necesidad de ser escuchado. La quinta es la necesidad de sentir que está creciendo. Y la sexta es ayuda, tener un ejemplo práctico para desarrollar una fe madura. Por lo menos 5 de estas 6 necesidades espirituales, las relaciones lo pueden lograr. Dar el primer paso, quitar etiquetas, tener expectativa. Y la tercera y última es que Jesús supo dar el valor a la persona. Acompáñame a Marcos 5. Marcos 5, versículos 30 al 34. Dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Conocemos la historia, una mujer que estaba enferma por 12 años
de flujo de sangre. Conocía, cansada de su situación, aislada por 12 años porque era inmunda, nadie la podía tocar, no podía recibir abrazos de nadie, era rechazada socialmente, estaba marginada, y de tantas cosas supo que Jesús pasaba por ahí, se escondió, se escabulló y tocó a Jesús. Jesús la sana. Pero lo impresionante de esto, pensando en cómo Jesús construye relaciones, es que precisamente Jesús se da el tiempo de buscar a esta mujer. Jesús dice que se para y busca entre la multitud a esta mujer, y la mujer avergonzada, la mujer sentía sin valor, quizás sucia, sin dignidad, marginada. ¿Con qué cara va a buscar a Jesús? Y Jesús se da el tiempo de buscar a una mujer que el pueblo había rechazado por tanto tiempo. Y dice la Biblia que la mujer pues se acerca a Jesús y le dice: yo fui, y le dice toda la verdad. Ella habla con Cristo, y Cristo se toma el tiempo para escucharla. Yo no sé si toda la verdad cuánto fue, no sé si hablaba mucho, si hablaba poquito, pero Jesús públicamente le dio el valor que ella públicamente había perdido por su enfermedad. Públicamente la reconoció y reconoció su fe ante una multitud. Públicamente la escuchó a una mujer que en aquel tiempo no valían, o para el pueblo no valía, no es que para Dios no valiera. Entonces Jesús le da ese valor, esa dignidad, esa sanidad, no solo física, sino del corazón. La restablece en una sociedad. A mí eso me impresiona porque Jesús la escucha y la busca entre la multitud. Le hace ver que su vida, su historia es importante. Y más porque Marcos tiene esta habilidad de intercalar historias. Si usted se fija, Jesús viene hablando de la hija de Jairo. Y ahí está Jairo. Jairo, su hija se estaba muriendo, su hija estaba en agonía. Y yo me imagino a un Jairo así como: apúrate, Jesús, porque ya no sé cuánto tiempo siga mi hija ahí. Y llega esta mujer que su enfermedad no era de vida o muerte, y Jesús se da el tiempo para escucharla. Es como si usted llegara al hospital y un doctor en urgencias deja a alguien ahí en agonía y se pone a ver a alguien que trae otra enfermedad que no es de vida o muerte. Pareciera una locura, pero Dios no tiene urgencias, ni tiene peticiones más graves unas que otras. La vida de la niña en agonía era igual de importante que la vida de una mujer que tenía 12 años en enfermedad. Jesús tiene el tiempo para escuchar la historia de una mujer enferma, no de gravedad, y tiene el tiempo para una emergencia. Jesús tiene espacio para escuchar mi historia, que puede ser un dolor de cabeza, una situación con mi esposo, algo que pareciera no importante. Jesús tiene tiempo para escucharme y también tiene tiempo para esas emergencias. Yo imagino a un Jairo pobrecito, desesperado, porque él buscando entre la multitud a una mujer. Pero así Jesús construía relaciones. Les daba el valor de la vida, que es la dignidad que una vida tiene. Una persona está hecha a la imagen de Dios. Y esa dignidad y ese valor se los daba Jesús a cada ser humano que Jesús tenía enfrente. Iglesia, ¿quiere construir relaciones? Dele el valor y sepa escuchar. La historia que sea, por más difícil, no compare su vida.
Si alguien le platica que le duele la rodilla, no diga, ¡ay, una rodilla! A mí me duelen las dos y ni me quejo. Deshágase de estas cosas y empiece a pensar en alguien para construir una cercanía. Constrúyalo. Pida a Dios encuentros guiados por Él. Sea una persona presente en la vida de las personas, en sus alegrías, en sus tiempos difíciles, en sus altas y bajas. Sea una persona presente. Tenga actos de bondad y repare relaciones rotas. ¿Queremos ser como Jesús? Espero estar escuchando muchos amén. Construya relaciones. Y con esto en mente, hermanos, vamos a escuchar nuestro himno de afirmación.